Muy buenas a todos. Bienvenido a su canal Aprendiendo Informática. Mi nombre es Juan Polanco y en este video traigo un contenido bien interesante titulado Plantillas web o diseño a la medida. Yo estuve viendo una información, un artículo en internet y este artículo me resultó muy interesante. Tengo el artículo acá, copié el artículo para ir leyendo los puntos del artículo e ir comentando sobre dichos puntos. Aquí habla sobre las plantillas web o el diseño a la medida y quiero dar mi opinión sobre este punto. Todos sabemos lo que son plantillas, que son diseños que están ya preestablecidos, que solamente tenemos que modificarlos. Aquí dice, las plantillas de sitio web son modelos prediseñados que están listos para agregar el contenido que desees. Hay miles de diseños disponibles en internet donde puedes elegir dependiendo de tus necesidades y la forma en que deseas mostrar tu información. Como ya lo había dicho, las plantillas son diseños que están prediseñados y son fáciles de utilizar. Vamos a ver cuáles son las ventajas de las plantillas y también cuáles son sus desventajas. Entre las ventajas que tiene este artículo dice, son rápidas de implementar. Dice, las plantillas de sitios web son abundantes en internet, solo tienes que ser lo más descriptivo posible con lo que necesitas y lo que estás buscando. Después de esto, debes elegir la plantilla que más te guste y colocar la información. Sabemos que en internet tenemos variedad de plantillas para los diseñadores web que han usado plantillas. Tú simplemente la buscas en internet y son fáciles de localizar. Hay plantillas que son gratuitas, hay plantillas que son de paga. ¿Cuál sería la diferencia entre una plantilla gratuita y una plantilla de paga? Obviamente que la plantilla de paga tienen un mejor diseño, están limitadas en el mercado. O sea que si una gente no opta por comprar la plantilla, no la va a utilizar. Más las gratuitas tienen acceso para todo el mundo. Y esas son las ventajas y desventajas. Vamos a ver otro punto. Dice, es rápido poner en marcha tu sitio web, pues puede tardar incluso horas. Solo tienes que hacer algunas adiciones, como las imágenes que deseas utilizar e insertar todo lo demás que deseas publicar. Cuando nosotros utilizamos una plantilla, solamente tenemos que quitar las imágenes que tiene la plantilla y colocar nuestras imágenes. Editar el texto y en horas podríamos tener una página web lista utilizando plantillas. Otro punto es que son fáciles de usar. Acá dice, una plantilla puede ser utilizada por cualquier persona que no necesariamente tenga conocimientos de diseño de sitios web o programación. Esto es muy cierto. Una persona que utilice una plantilla no tiene que ser un especialista en diseño, no tiene que tener conocimiento de programación, porque solamente la plantilla es sustituir, quitar una imagen y colocar otra. Hay personas que obviamente cuando van a hacer una página web contratan a un diseñador para que el diseñador les elabore las imágenes que ellos quieren con las medidas correctas. Solamente tienen que quitar la imagen que tiene la plantilla y colocar la imagen que ellos quieren. Así como el texto lo pueden editar, el texto que tiene la plantilla, y colocar el texto de su preferencia conforme al tipo de página que van a realizar. También tengo aquí dice, solo tienes que pasar tiempo adaptándolo a tus necesidades. Si quieres añadir elementos adicionales,
por ejemplo, galerías, formularios, botones de redes sociales, botones de acción, entre otros. Esto es algo que se puede realizar en la plantilla. Sustituimos todo lo que queremos colocar. También si queremos colocar algún botón adicional, lo podemos hacer. Algún formulario, si la plantilla tiene el espacio para esto, entre otras cosas. Otro punto muy interesante que dice, por lo general las plantillas son fáciles de diseñar para arrastrar y soltar los elementos donde lo necesites. La plantilla automáticamente tú quitas una imagen, tiene la facilidad de cargar una imagen en ese mismo lugar. Son fáciles de utilizar, es el objetivo de la plantilla. Otro punto que tenemos que ver, dice, tienen variedad de estilos para elegir. Hoy en día las plantillas disponibles en el mercado cumplen con los estándares de la industria. Esto significa que el diseño es atractivo y está hecho para líneas de negocios específicas. Cuando nosotros buscamos una plantilla, buscamos el tipo de plantilla conforme al tipo de negocio que le vamos a elaborar a la página. Las ventajas que tiene la plantilla, que los diseños que tiene la plantilla son los diseños que están actualmente en el mercado, son diseños que están actualizados, son diseños que son responsive design, adaptables a todo tipo de dispositivos. Y esta es una de las gran ventajas de la plantilla. Dice, recuerda que necesitarás una plantilla diferente si estás creando un e-commerce o si solo necesitas una página para mostrar información importante. Si vamos a hacer alguna página, tenemos que especificar bien la plantilla que vamos a utilizar. Si queremos hacer un e-commerce, tenemos que trabajar en esto, que son páginas que son comerciales. Dice, algunos proveedores de plantilla incluso te dan un tiempo de prueba para que pruebes si tu plantilla se adapta a tu estilo y necesidades, porque hay plantillas que, como he dicho, son plantillas de paga. La plantilla gratuita, si tú eliges una plantilla gratuita para un proyecto, tiene la ventaja en que va a tener menos costo, obviamente, pero también tiene la desventaja de que podrías encontrarte otros proyectos con ese mismo tipo de plantilla. Requieren también menos inversión, como he venido hablando. Dice, hay muchas plantillas gratuitas y de bajo costo. El precio es bajo porque no estás invirtiendo en alguien que hace que el desarrollo web se base en tus necesidades. Por el contrario, tienes que adaptar tu necesidad de la plantilla elegida. Cuando se elige una plantilla, tenemos que adaptar todo lo que vamos a hacer, obviamente, a este tipo de plantilla. Hay plantillas que, como lo dice esta información, son gratuitas, que tienen un buen diseño, que tú la puedes elegir y obviamente te va a salir a un bajo costo. Dice también, todavía las plantillas incluyen los códigos y elementos gráficos necesarios para que tengas un sitio web funcional. Además incluye un diseño responsive para funcionar correctamente en cualquier dispositivo. Esto era algo de lo que yo hablaba. Cuando tú eliges una plantilla, no tienes que preocuparte por cómo se va a ver en los diferentes dispositivos. Los que han programado esto saben que tienen que hacer un tipo de programación para esto, para que esto se vaya viendo en los diferentes tipos de dispositivos. A medida que tú vayas programando, tienes que ir viendo cómo se ve en la PC, cómo se ve en el celular, cómo se ve en la tablet. A medida que tú vayas diseñando, tienes que percatarte de estas cosas. Pero si tú eliges una plantilla, no tienes que preocuparte por esto, porque la plantilla ya viene en responsive design, que son adaptables para todo tipo de dispositivos. Tienes una vista previa de lo que vas a obtener. Dicen, los proveedores de plantillas suelen tener demostraciones funcionales para que eches un vistazo a cómo se verá tu sitio web y si se va a hacer una buena opción para tu empresa. Esta es una de las gran ventajas de la plantilla. Cuando tú eliges una plantilla, ya tú la ves en funcionamiento. La plantilla ya tú ves cómo vas a funcionar, tú vas a ver los colores, vas a ver los efectos. Obviamente los de los colores se pueden cambiar. También dice, solo asegúrate de que proporciona la flexibilidad que deseas y las características que esperas. Cuando se elige una plantilla, uno de los puntos importantes es ver
el diseño de la plantilla, el modelo, y si el modelo de la plantilla cumple con los requisitos de lo que tú quieres elaborar. Es importante utilizar plantillas, tienen grandes ventajas. Hay quienes creen que las plantillas reemplazarían los diseñadores web. Esto no lo veo tanto así porque los que elaboran la plantilla son diseñadores web, pero lo hacen para facilitar el trabajo, para que personas que no tienen gran conocimiento en diseño y programación puedan elaborar páginas web. Vamos a ver ahora una de las cuantas desventajas de las plantillas. Aquí dice carecen de originalidad. Incluso cuando la información que proporciona puede ser original, la plantilla no lo será. Otras empresas y negocios pueden estar utilizando las mismas y por esta razón tendrás que duplicar tus esfuerzos para diferenciarte del resto. Inclusive cuando hay plantillas que son de paga, obviamente hay empresas que pagan por esa plantilla y hay mucha posibilidad de que tú te encuentres con un diseño similar, o sea, que tú te encuentres con una empresa que ha adquirido la misma plantilla. Y por eso es que dicen que carecen de originalidad, porque tu página se va a ver similar a la página de otra empresa. Esa es una de las desventajas de utilizar plantillas. Dice, por ejemplo, puedes añadir cosas como iconos personalizados, imágenes y tu logotipo. Tienen que ser muy visibles para que se destaquen. Todavía la gente se dará cuenta si se trata de una creación original o un sitio web basado en plantillas. Aunque nosotros pongamos nuestro logo, nuestras imágenes, las personas que tienen conocimiento sobre esto e incluso los que no lo tienen van a ver que son diseños muy similares. No es igual que cuando se hace un diseño a la medida, que cuando se diseña específicamente una página para un negocio. Esta página va a ser totalmente diferente a las otras porque es un diseño hecho a la medida de la empresa. Carecen de experiencia de usuario. Dice, las plantillas son ciertamente hermosas, pero la desventaja es que no tienen en cuenta la experiencia del usuario. La persona necesita sentir que el sitio web fue creado para él o ella y reflejarse en él mismo. Esta es una desventaja de las plantillas. El usuario no va a sentir que la plantilla fue hecha exactamente a su medida, a lo que él exactamente quería, sino que el usuario es que tiene que adaptarse al tipo de plantilla. Dice, cuando se utiliza una plantilla se crea una forma genérica y carece del placer, la eficiencia y la diversión que se deben crear en función de los usuarios de destino. Porque es un diseño que ya está hecho y el usuario es el que tiene que adaptarse a ese diseño. Pero cuando se hace un diseño a la medida, el usuario puede pedir específicamente qué desea y ya el diseñador web se encarga de elaborar esto. Dice, esto puede ser algo negativo, ya que tus compradores o personas pueden no tomar las acciones que deseas que tomen y pueden llevarlos a una decisión de compra. Hay gente que no le gustan las plantillas, no le gustan los diseños prediseñados. Ellos quieren un diseño que exactamente quede a su medida. O sea, las plantillas podrían ser útiles para algunos usuarios, pero podrían ser no útiles para otros usuarios. También las plantillas requieren de actualizaciones. Aquí dice, tienes que ser consciente de que las actualizaciones te tienes que hacer constantemente para que el sitio web siga funcionando sin problemas. La plantilla hay que estarla actualizando continuamente. Dice, ten en cuenta que las actualizaciones se realizan para corregir los problemas de defectos pasados en el diseño. Recuerda que a veces la información dentro del sitio web se ve afectada. Esto es algo que hay que tener en cuenta. A veces no se puede poner exactamente la información que se desea, porque la plantilla tiene un modelo de texto y no se puede sobrepasar este modelo de texto. Vamos a suponer que una plantilla tenga un diseño y en el encabezado tú puedes introducir 50 caracteres. Supongamos que tú tengas texto para querer introducir 60 o 75, ya tú no puedes. Ya tú tienes que resumir lo que tú quieres expresar. Además, algunos complementos que necesitas utilizar pueden ser incompatibles con la versión de la plantilla que elegiste para tu sitio web.
Esta es otra desventaja. Tú puedes utilizar algún elemento, quieres utilizar algo, y esto no se adapta al tipo de plantilla. Este es otro punto de desventaja. Pueden ser limitadas si deseas realizar grandes cambios. Una plantilla puede no ser la mejor opción para ti. Por ejemplo, si deseas realizar un gran cambio en el aspecto de la plantilla o cómo funciona, no se incluye en la configuración. Hay plantillas que son limitadas, que tienen un sinnúmero de enlaces, y cuando tú vienes a la opción de menú, por ejemplo, el menú tiene 5 o 6 opciones y tú necesitas 7 o 8 opciones, entonces ya el diseño de la plantilla no te permite con facilidad añadir más opciones. Dice, tendrás que hacer un cambio directo en la codificación, y para ello es necesario tener un conocimiento básico en la programación. No es que directamente tú no puedes alterar la plantilla, pero ya tú tienes que tener un conocimiento de programación. Y modificar una plantilla hay que tener unos conocimientos específicos de programación, porque se podría complicar en modificar la plantilla. Muchos desean hacer un diseño a la medida que utilizar plantillas. Dice, como puedes ver, la plantilla de sitios web tiene sus ventajas y sus desventajas, y tienes que elegir en función de tus necesidades, como tiempo, presupuesto y necesidades específicas. Esto es algo que tiene que tener en cuenta el programador o diseñador web, dependiendo de lo que el cliente necesite, saber cuándo elegir una plantilla o cuándo hacer un diseño a la medida. Dice otro punto, lo más importante es proporcionar un sitio web fácil de hacer, donde tus clientes potenciales se sientan cómodos de visitar. Esto es un ejemplo palpable, que el cliente quiere sentirse cómodo porque él está pagando por ese sitio. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Usar plantillas o no usar plantillas? Lo más recomendable es ver conforme a la necesidad que el cliente quiera, y conforme a la necesidad, entonces determinar si es lo más recomendable usar plantillas o usar un diseño a la medida. Cuando se usa un diseño a la medida, tú puedes modificar con facilidad porque tú sabes dónde están todas las cosas, y si has sido tú directamente que ha programado esto, puedes cambiar la estructura sin problema. Aunque te tome tu tiempo, puedes modificar las imágenes, puedes hacer un sinnúmero de cosas que se te podrían complicar cuando tú eliges un diseño de plantillas. ¿Cuál es la mejor opción? Conforme a lo que tú vayas a hacer, entonces elige o una plantilla o un diseño a la medida. Lo voy a dejar hasta acá. Espero que este tema haya sido de gran provecho, que los programadores y los diseñadores web entiendan las ventajas y desventajas de la plantilla. Las plantillas son muy útiles cuando se va a hacer un sitio web sencillo, básico. Es fácil de utilizar, se hace de manera rápida. Pero cuando ya se va a hacer un sitio web que requiere un sinnúmero de opciones, o una página que lleva un alto nivel de programación, ya sería mejor hacer un diseño a la medida y no utilizar una plantilla. Recuerden que esto ya va a depender del criterio del cliente y de lo que considere el diseñador o programador web. Lo voy a dejar hasta acá. Si no se ha suscrito a este canal, suscríbase, active la campanita para que esté recibiendo todas las notificaciones. Nos estaremos viendo en un próximo video, si Dios así lo permite. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.